Bienvenidos a Explorando la Palabra, un estudio bíblico donde examinamos las Escrituras versículo por versículo para comprender mejor la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. En esta serie, estamos recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, pero también enfrentando profundas luchas espirituales. En esta carta, Pablo responde a divisiones dentro de la iglesia, problemas morales, confusión doctrinal y preguntas muy prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana en medio de una cultura que muchas veces se opone al Evangelio. A través de sus palabras, descubrimos que el mensaje de la cruz no solo salva, sino que también transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de relacionarnos unos con otros. Así que, si tienes tu Biblia contigo, te invito a abrirla ahora mientras exploramos juntos la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en 1 Corintios capítulo 3. Mencioné en el episodio anterior que el problema fundamental en la iglesia de Corinto era su aceptación acrítica de las actitudes, valores y comportamientos de la sociedad en la que vivían. En 1 Corintios capítulos 2 al 4, el apóstol Pablo está abordando su actitud mundana con respecto al liderazgo humano. Son muy tribales y tienen una tendencia a identificarse excesivamente con ciertas personas en particular, en lugar de estar arraigados y enfocados en la persona de Cristo. Así que en los versículos 1 al 4, Pablo los reprende por su inmadurez. Y luego, en el resto del capítulo, enseña de manera positiva acerca de la verdadera naturaleza del liderazgo humano dentro de la iglesia. Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, y no alimento sólido, porque aún no eran capaces de recibirlo. Ni lo son todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y divisiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Vale la pena notar aquí que el apóstol Pablo considera a estas personas en Corinto como cristianos. En el versículo 1 los llama hermanos, pero también queda claro que los considera cristianos bebés. Dice en la segunda mitad del versículo 1 que no pudo hablarles como a personas espirituales, porque todavía estaban funcionando como niños en Cristo, y no está nada contento con eso. Es decir, él cree que deberían haber avanzado mucho más en su desarrollo espiritual de lo que realmente han avanzado. Y eso es un recordatorio muy útil para nosotros. El crecimiento cristiano no es automático, y su ritmo no puede predecirse con facilidad. Hay muchísimas variables involucradas. C.K. Barrett dice, por ejemplo, que el simple paso del tiempo no produce madurez cristiana. Hay cosas que pueden obstaculizar la madurez cristiana y hay cosas que pueden acelerarla. Es posible que el crecimiento se detenga. Es posible incluso que las personas retrocedan. Y por eso Pablo expresa aquí un poco de frustración. Al dejar la puerta de sus mentes tan abierta a la influencia y a los dictados de la cultura, esta iglesia ha sofocado su propio crecimiento hacia la imagen y semejanza de Cristo. Y ahora deben cerrar esa puerta y volver a atender a los medios ordinarios de gracia, para que se reinicien los procesos naturales de la madurez cristiana. Porque en este momento, Pablo dice que están actuando casi como si no fueran salvos. No están actuando simplemente como hombres, cuando se identifican de manera exagerada con los predicadores y maestros que Dios ha enviado entre ustedes. Veo muy poca evidencia del Espíritu en su actitud y en su manera de abordar los asuntos relacionados con el liderazgo. Ese es el contenido esencial de la reprensión pastoral de Pablo. Y ahora, en el versículo 5 y siguientes, comienza a ofrecer enseñanza correctiva. 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios. Aquí Pablo utiliza una variedad de metáforas e ilustraciones para explicar su punto. La primera de esas metáforas tiene que ver con la imagen de la jardinería o de la agricultura. Pastores y líderes son realmente solo obreros temporales. Se les asigna una sección del campo, hacen su trabajo, y luego pasan. Por lo tanto, es insensato identificarse excesivamente con estos trabajadores itinerantes. Debemos identificarnos con aquel que da el crecimiento. Aquí encontramos un enfoque en Pablo que veremos a lo largo de toda esta carta. Muy a menudo lo encontramos despriorizando algo en lugar de deslegitimarlo. Hay un matiz y una sutileza en el enfoque de Pablo que muchos líderes contemporáneos en la iglesia harían bien en notar. Más adelante, cuando se trate el tema de los dones espirituales, por ejemplo, veremos a Pablo despriorizar ciertos dones sin deslegitimarlos. Dirá que hablar en lenguas es menos importante de lo que los corintios creen, pero no llega al punto de prohibir completamente el hablar en lenguas, como muchos ministros y líderes contemporáneos han hecho. Pablo entiende el principio del equilibrio y de las prioridades. A veces no se trata de si algo debería estar en el coche o no. A veces la cuestión es si debería estar en el asiento delantero, en el asiento trasero o en el maletero. En Corinto, el hablar en lenguas estaba en el asiento delantero. En realidad, estaba en el asiento del conductor, y Pablo lo coloca en el maletero sin sacarlo del vehículo. Y vemos que está haciendo exactamente lo mismo aquí con respecto a los líderes. No está deslegitimando el liderazgo humano. No está diciendo que no se necesiten predicadores, maestros o líderes. Está despriorizando el liderazgo humano. El comentario Pillar New Testament Commentary lo expresa de manera muy útil cuando dice que los ministros sí tienen valor, pero cuando el respeto o el afecto conduce a una lealtad exclusiva y cuando esto causa divisiones o distrae de una orientación apropiadamente teocéntrica o cristocéntrica, Pablo desea señalar que solo Dios, quien hace crecer todas las cosas, es digno de nuestra gratitud y adoración indivisas. Esa es una palabra muy oportuna para nosotros. Como ya he mencionado, la iglesia evangélica se ha vuelto pecaminosamente tribal en las últimas décadas. En parte esto se debe a nuestro acceso, por medio de los podcasts y de Internet, a predicadores extraordinariamente dotados. Y en parte se debe a nuestra adopción acrítica de modelos mundanos de liderazgo provenientes de la cultura. Pero independientemente de dónde provenga, debe ser confrontado y reprobado. ¿Quién es John MacArthur? ¿Quién es John Piper? ¿Quién es Shane Claiborne? ¿Quién es Greg Boyd? Solo trabajadores temporales. Y es necio, es infantil identificarse excesivamente con estos maestros meramente humanos. Y no solo hacemos esto en la iglesia en general. A menudo lo hacemos dentro de nuestras propias iglesias locales. En cuanto hay varios pastores sirviendo en una iglesia, las personas hoy en día instintivamente eligen a su favorito. Me gusta el joven y apuesto. Me gusta el gracioso. Me gusta el que sabe mucho. Pero ¿quiénes son estas personas? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes creyeron. Son camareros. Te traen cosas maravillosas, pero ellos mismos no son nada. Dios lo es todo. Él es la fuente. Él es el banquete. Él es el dueño. Él es todo en todos. Y todos los líderes humanos trabajan para Él. En el versículo 9, Pablo pasa de una metáfora a otra. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Así que puedes ver la transición. Ahora Pablo continuará con la enseñanza básica acerca del liderazgo cambiando a la imagen de la arquitectura.
Versículo 10. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 al 17. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero así como por fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Es posible que Pablo esté eligiendo su metáfora de manera algo aleatoria. Imagino que la mayoría de las personas en ese tiempo y cultura habrían entendido tanto la imagen agrícola como la arquitectónica. Pero la gente de Corinto probablemente tenía una conexión particular con esta segunda metáfora. La ciudad de Corinto fue completamente destruida en el año 146 a.C., y luego, aproximadamente 100 años después, fue reconstruida por Julio César en un estilo más explícitamente romano. Por lo tanto, la ciudad de Corinto estaba llena de edificios donde se podían ver restos de la antigua construcción griega, quizá el fundamento de piedra o el suelo de mosaico, y encima de eso, la nueva construcción que había sido añadida siglos más tarde. Personas así tendrían una comprensión instintiva de qué tipo de materiales de construcción perduran y cuáles se desmoronan, desaparecen y son destruidos por el fuego. Y Pablo se aprovecha de esa imagen. La idea central es que Pablo y los otros apóstoles colocaron el fundamento de la iglesia, que es Cristo. Aquí el lenguaje es muy parecido al que vemos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Donde Pablo habla de la familia de Dios edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ese es el fundamento. Cristo es el fundamento. El fundamento es colocado por los profetas del Antiguo Testamento que anticiparon a Cristo, y por los apóstoles del Nuevo Testamento que explicaron a Cristo, y todo lo demás debe edificarse a partir de allí. Un pastor o predicador, por lo tanto, solo está haciendo un trabajo útil y honorable en la medida en que esté edificando hacia arriba sobre ese patrón y ese fundamento. No debe haber ninguna innovación posterior en cuanto a la esencia o al mensaje. Solo hay Cristo y a Cristo crucificado. Si estás edificando sobre eso, dice Pablo, entonces recibirás recompensa. Pero si no estás edificando sobre eso, experimentarás arrepentimiento y pérdida. En el día del juicio, Matthew Henry señala la aplicación evidente. Dice que los ministros de Cristo deben tener mucho cuidado de no construir sus propias fantasías o razonamientos falsos sobre el fundamento de la revelación divina. Lo que predican debe ser la doctrina sencilla de su maestro, o algo perfectamente conforme a ella. Muchos pastores están construyendo catedrales combustibles, hechas de madera y heno, sobre el fundamento del Evangelio. Ellos mismos pueden sobrevivir al día del juicio, pero su obra perecerá en las llamas. Leon Morris nos recuerda, sin embargo, que no solo los pastores y predicadores necesitan escuchar la advertencia contenida en este texto. Dice que muchos comentaristas restringen la aplicación de este pasaje a la obra de los maestros, y ciertamente tiene una referencia especial a su trabajo. Pero las palabras parecen capaces de una aplicación más general, y los versículos 16 y 17 ciertamente se refieren a un círculo más amplio. Es cierto de todo creyente que está edificando sobre el único fundamento. Que cada uno tenga cuidado de cómo edifica. Eso está muy bien dicho.
Versículo 18. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 18 al 23. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que nadie se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es de ustedes, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Aquí el apóstol nos recuerda que debemos rechazar los caminos y la sabiduría del mundo para crecer en Cristo. Eso se aplica de manera general a todo el ámbito de la sabiduría mundana. Pero por supuesto, tiene una aplicación particular a este asunto del liderazgo y del ministerio dentro de la Iglesia. Cuando la Iglesia adopta acríticamente los valores y prácticas de la cultura con respecto al liderazgo, sofoca y estrangula su propio crecimiento y su fruto. Creo que sería justo decir que la adopción acrítica de prácticas de liderazgo provenientes de los mundos de los negocios, la política y el entretenimiento dentro de la Iglesia, algo que caracterizó en gran medida al movimiento de crecimiento de iglesias de los años 80 y 90, fue un desastre del cual todavía no nos hemos recuperado completamente. Los ministros de mi edad crecimos escuchando que debíamos usar el lenguaje del mercado en nuestra predicación y comunicación. Nos dijeron que no debíamos predicar por más de 30 minutos, porque esa era la duración promedio de una comedia televisiva. Nos dijeron que debíamos ser modernos, divertidos, relevantes y a la moda. Nos dijeron que debíamos ser líderes visionarios y dedicar más tiempo a nuestras declaraciones de misión que a nuestros sermones del Día del Señor. Fuimos entrenados para ser directores ejecutivos en lugar de ser servidores por medio de los cuales ustedes creyeron. Y todavía estamos recuperándonos de eso. Gran parte de mi propio camino pastoral ha consistido en desaprender muchas de las cosas que me enseñaron en mis años formativos. No estoy completamente seguro de que ese proceso haya llegado todavía a su conclusión necesaria. Muchos pastores hoy deben volverse necios con respecto a la sabiduría de este mundo, para asegurar su utilidad y su legado duradero dentro del campo y el edificio del Señor. Y muchas iglesias también deben desaprender muchas de las cosas que se nos han enseñado y que se nos ha permitido hacer con respecto a nuestra identificación excesiva con ciertos líderes y predicadores carismáticos. Nos hemos conformado con menos de lo que deberíamos haber aceptado como pueblo de Dios. Porque todas las cosas son nuestras. Estos líderes que Dios nos envía, nosotros no les pertenecemos a ellos. Ellos nos pertenecen a nosotros. Son dones que han sido enviados para nuestra ayuda y nuestro ánimo. Están destinados a guiarnos más profundamente y más arriba hacia todo lo que el Señor tiene preparado para aquellos que están en Cristo. Gracias sean dadas a Dios. Y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.